a Dios. Levante su mano, hermano. Cuando cantábamos yo me ponía a recordar, o tal vez a imaginar cómo haber sido cuando David, sabiendo que Dios le había revelado cosas tan tremendas como salir de la misma ley, el poder entender que Dios era un Dios que no imputaba el pecado al hombre, sino que le imputaba justicia. El David, que logró entender eso profundamente, pudo hacer todo lo que usted y yo todavía no hemos hecho. Porque cantamos que nos hacemos viles, pero todavía no nos hemos hecho viles. Pero sabemos que en la medida que el Señor nos muestre la grandeza de lo que ha hecho en nuestras vidas, usted y yo vamos a realmente hacernos viles para la honra y gloria de Él. Vamos a orar. Padre, en esta hora te estamos dando gracias, Señor, y estamos levantando delante de ti estas peticiones, Señor. Cada uno de tus hijos ahora, Padre, levantamos nuestras peticiones. Tú las conoces, Señor, y sabemos que eres poderoso. Oh, Padre, en esta hora clamamos delante de ti, sabiendo que eres galardonador de los que te buscan. En esta hora, Padre, levantamos nuestro corazón delante de ti, para que tú, Padre, mires la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y conforme a tu poder y conforme a tu propósito para cada uno, responde, Señor, estas peticiones, Padre, que elevamos delante de ti. Ahora, Señor, una vez más, conforme a tu promesa que nuestra boca será abierta por el Espíritu, conforme a la promesa que solamente abriremos nuestros labios y tu palabra será puesta, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra fluya con libertad y que el Espíritu Santo haga aquello para lo cual tú envías tu lluvia, para mojar cada corazón en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Este domingo, los que asistieron en la mañana y en la noche recordarán la manera tan maravillosa como nuestro hermano apóstol nos compartía y nos enseñaba primeramente acerca de lo que es alcanzar la salvación sin ver. Él nos decía, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y muchos de nosotros, por no decir todos, hermanos, considero que estamos dentro de ese grupo en el cual hemos recibido ya bienaventuranza desde el momento de que sin ver lo que otros vieron, vino la revelación bendita del camino de salvación. Sin embargo, él continuó el estudio para aquellos que vinieron en la noche, por eso es bueno venir para poder estar al día de lo que el Señor está mostrando a sus apóstoles, a los ministerios que el Señor nos ha puesto para cubrirnos. Él nos decía de qué manera también Dios utiliza las señales, los milagros, los prodigios, para que también a través de ellos, que Él nos decía, poniendo un equilibrio maravilloso, que estos van a seguir a la palabra. Sin embargo, esto también Dios lo utiliza como instrumento para poder lanzar la red y poder traer muchos peces que Él anhela también trasladar de esa manera. Dentro de eso, a mí me impactaba algo que en el capítulo 2 de los Hechos, pude leer en el capítulo 42 y 43, y sobre eso en esta noche quisiera, yo diría, tener un estudio con usted. Quisiera avanzar despacio en la medida que el tiempo me lo dé, pero fue algo que impactó mi corazón y que yo anhelo en esta noche compartirlo con usted para que también el Espíritu, de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nuestros corazones, también nuestra vida sea sacudida. Dice el verso 42 del capítulo 2 de los Hechos, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Eso es algo, hermano, que nosotros tenemos hoy en día la gran bendición de poder hacer.
Ojalá que usted no esté echando esa bendita iluminación de la palabra de Dios en saco roto, sino que antes bien esté perseverando en la doctrina que hoy en día el Señor revela a sus apóstoles. Pero también dice acá, a la comunión, y eso es algo que yo creo que cada vez más nosotros estamos experimentando, al partimiento del pan, esa bendita invitación que Dios nos hace a acercarnos a su mesa, y a la oración. Son 4 cosas que la iglesia que llamamos del amanecer estuvo experimentando día a día desde el momento en el cual fueron sacudidos por esos mensajes del apóstol Pedro, que les trajo revelación, la revelación más maravillosa que el hombre pueda tener, esa que la sabiduría humana, dice Corintios, no puede alcanzar, esa bendita revelación que lo tiene a usted acá, llenando este lugar, no solamente para venir a ver qué pasa aquí, sino porque el Espíritu Santo está poniendo en usted el anhelo de saber qué es lo que viene adelante después, aleluya, de esa revelación maravillosa que ha venido a su vida. Pero el verso 43, y es lo que me interesa compartir con usted esta noche, a mí me intrigó mucho ese domingo que le cuento. Dice, sobrevino temor a toda persona. 4 cosas estaban haciendo los primeros discípulos. La iglesia incipiente de 3,000 miembros hacían 4 cosas, pero como que el experimentar esas 4 cosas que nosotros vimos ahí, produjo en ellos algo que quizá nosotros no nos hemos detenido a pensar que es importante también que se desarrolle dentro del cuerpo de Cristo, como es que sobrevenga temor. Ahora, esto suena raro. Normalmente nosotros predicamos y enseñamos que usted no tenga temor, ¿no es cierto? Le enseñamos que usted reprenda todo temor. Le enseñamos que usted no abra puertas permitiendo que su alma tenga temor, porque precisamente el temor abre puertas. Le hemos enseñado de alguna manera a batallar contra los temores. Yo sé que hay gente que tiene temor hoy en día de que el día lunes ya no tenga trabajo. Hay gente que tiene temor ahora que están creciendo sus hijos, que se aparten del Señor o que no lleguen al pleno conocimiento de Dios. Y podríamos enumerar una gran lista de temores, que quizá cada uno de los que estamos acá tenemos diferentes temores, pero yo lo que leo acá es que como resultado de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en los primeros discípulos, a ellos les sobrevino temor. Usted lo lee acá. No está hablando de que sobrevino temor a los inconversos. Está diciendo que sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, ¿de qué temor se tratará? ¿Por qué será importante que nosotros podamos hoy escudriñar en la Escritura que debe haber un temor para Dios, un temor reverencial para Dios, que de alguna manera debe de caer sobre nosotros como un requisito, como un elemento importante dentro del desarrollo de madurez de la iglesia, y como trabajo también, y como resultado del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo hoy? Quizá para estudiar el temor nosotros tenemos que ir a ver que este temor estuvo presente en el ministerio del Señor Jesús alrededor de las personas que de alguna manera estuvieron como testigos de lo que el Señor estaba haciendo. Y creo que la Escritura, que se enseña o se interpreta a sí misma, nos va a permitir a nosotros tratar de poner una base sobre la cual vamos a poder decir lo que anhelamos decir. Mateo 14, 26. Hoy usted
va a oír varios versos porque queremos poner una base bíblica sobre lo que queremos decir para que usted y yo podamos entender de qué clase de temor estamos hablando y por qué es importante que pueda sobrevenir a nuestra propia vida y qué resultados va a producir esto en nosotros. 14:26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo, también aquí se podría traducir, y de temor es la misma palabra griega que nosotros leímos anteriormente. Dice que se pusieron a gritar. Cuando los discípulos se dieron cuenta que aquel Jesús, que aquel hombre que caminaba con ellos, que tenía hambre igual que ellos, que se cansaba igual que ellos, y que ante el ojo humano no era muy diferente a los demás, cuando se dieron cuenta que caminaba sobre el mar, dice aquí que creyeron que era un fantasma y tuvieron miedo. Pero el miedo de ellos se terminó cuando realmente se dieron cuenta que era Jesús. Pero lo importante aquí que quiero yo citar en su mente es lo siguiente: lo sobrenatural provoca temor. Lo sobrenatural provoca temor. El problema es que hoy en día nosotros tenemos por lo menos dos fuentes de sobrenaturalidades. Y yo no lo tengo que decir o no me tengo que ampliar demasiado para que usted se dé cuenta de cuáles son las dos fuentes que pueden provocar sobrenaturalidades. Hay sobrenaturalidades del lado de Dios y hay sobrenaturalidades del lado del diablo. Hay sobrenaturalidades del lado de la luz y hay sobrenaturalidades del lado de las tinieblas. Pero las dos sobrenaturalidades producen en el hombre común y corriente temor. Eso es muy importante que nosotros lo veamos. Yo quisiera ir con usted un poquito más adelante al capítulo 28 de Mateo y verso 8. Dice de la siguiente manera: y ellas, refiriéndose a aquellas mujeres que fueron al sepulcro del Señor el día que resucitó, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor, es la misma palabra, y gran gozo. Este temor produjo gozo. Este temor que ellas tuvieron no era provocado por una fuente negativa, porque les produjo gozo. Corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Cuando las mujeres se dieron cuenta que el Señor había resucitado, cuando se dieron cuenta que esa no era solamente una palabra que Él la iba a dejar en la teoría, sino que Él se presentó vivo, y como dice 1 Corintios, con pruebas indubitables, porque se les presentó a ellas, y una de ellas, usted sabe que lo quiso tocar, eso produjo en ellas temor. Yo quiero que note que el tremendo milagro de la resurrección de Cristo produjo en ellas temor. ¿Me está siguiendo? Capítulo 4 de Marcos. Si quiere solamente escuche, para no perder la atención de estar buscando los versos, porque estoy tratando, como le digo, de dejar una base sobre la cual vamos a decir lo que vamos a decir. Dice el verso 41... y se llenaron de gran temor. Es la misma palabra. Es la misma experiencia de la que yo le estoy hablando. Y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Note usted lo que provocó en los discípulos del Señor. Ver que el Señor ahí, cuando iba camino a Gadara, usted recuerda esa tormenta, una tormenta, por cierto, provocada por el reino de las tinieblas.
usted encuentra que hay otras tormentas que las prepara Dios o que las produce Dios. Y eso, entre paréntesis, nos hace pensar que si usted tiene tormentas en su vida, tiene que aprender a discernir quién las levantó. Porque si las levantó Dios, aunque las reprenda, Él va a producir o va a dejar esa tormenta hasta que produzca lo que Él quiere. Pero si es el enemigo el que levantó la tormenta, usted tiene que apropiar la victoria de Cristo. Usted tiene que apropiar el hecho de que Él ya triunfó sobre los principados y sobre las potestades y toma autoridad y reprende, aleluya, esas tormentas. Gloria a Dios. Pero nota usted que la expectación, el temor, la alarma, la experiencia que provocó la sobrenaturalidad en los discípulos del Señor es algo que de alguna manera está vinculado con ese verso 43 que vimos, que después de ver las señales y los prodigios hechas por los apóstoles, dice ahí en el contexto, dice que sobrevino temor sobre toda persona. Ahora, nosotros podríamos ver muchos más versos, pero el tiempo no me lo va a permitir. Sin embargo, por lo menos yo quisiera llevarlo a Lucas capítulo 8 y verso 37, antes de pasar a lo que vamos a ver. Capítulo 8 y verso 37. Dice así: entonces, toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos, estaban poseídos de un gran temor. El hecho de darse cuenta que Jesús podía reprender a los espíritus que estaban en aquel hombre que se llamaba Legión, esos espíritus que estaban en el Gadareno, produjo también en los habitantes de esa región temor. Lo sobrenatural, hermanos, produce temor. ¿Cuántos creen que estamos a las puertas de un gran avivamiento? ¿Cuántos creen que hoy más que nunca todo lo que el libro de los Hechos nos ha narrado se va a quedar corto con todo lo que el Señor a través de su Espíritu Santo va a hacer ahora? ¿Cuántos no creen? Eso significa que la sobrenaturalidad que va a venir, no solamente nosotros tenemos que aprender a discernirla, sino que también tenemos que estar sabidos que aunque esa sobrenaturalidad sea de Dios, en lo que usted y yo nos acostumbramos va a producir temor. Ahora, el temor que la sobrenaturalidad de Dios produce, usted va a ver los resultados benéficos que esto trae. Pero la sobrenaturalidad del lado del enemigo que produce temor, un temor que provoca muerte, un temor que provoca terror, un temor que abre puertas para espíritus, usted va a notar que eso definitivamente va a traer cosas negativas. Y por eso es importante que usted y yo podamos aprender a discernir y podamos conocer lo que la Escritura nos dice acerca de esto. Gloria a Dios. Acompáñeme nuevamente al libro de los Hechos, solo que ahora al capítulo 5 y verso 5. Tenemos que caminar rápido porque el tiempo se nos va. 5:5 de Hechos dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Si usted ha entendido de qué temor le estoy hablando, y que se refiere a la reverencia frente a un Dios que cada día se está manifestando más concretamente a nuestras vidas y está dejando de ser solamente una bonita doctrina, y está dejando de ser solamente una bonita teología, o está dejando de ser un buen sermón, sino que se está convirtiendo la palabra otra vez, se está haciendo realidad lo de San Juan capítulo 1 y verso 14, y el verbo, y la palabra se hizo carne, y la palabra se hizo realidad, y la palabra produjo hechos,
Y la palabra produjo señales. Y la palabra produjo cosas en el mundo material tremendas. Si nos estamos dando cuenta de eso, sin duda nosotros vamos a saber que, por cierto, es muy probable que usted y yo, hermanos, que asistimos a la iglesia, que tenemos años de cristianismo, que tal vez tenemos privilegios, podemos quizá encontrarnos con que ese temor de Dios todavía no está habitando en nuestros corazones. Ese temor de Dios. ¿Será que vamos a necesitar Ananías en nuestras congregaciones para que sobrevenga temor a nuestro corazón? Ese temor reverente. El verso 11 dice, y vino un gran temor. Aquí el griego dice un mega. Usted conoce mega centro, ¿verdad? Ese es un centro comercial grande. Y la idea que el original da es precisamente que el temor que sobrevino a la iglesia con Ananías, la muerte de Ananías y Zafira, produjo un mega temor. ¿Será que nosotros necesitamos eso? Usted va a encontrar la respuesta. Y usted se va a dar cuenta más adelante que Dios, cuando traiga su avivamiento con más fuerza, dice que Él va a limpiar la casa. Él dice que va a empezar el juicio en casa. Y sospecho que se van a repetir los hechos del capítulo 5 que estamos leyendo acá. Gloria a Dios. Pero quisiera que me acompañara al capítulo 9 y verso 31, siempre de los hechos. Y dice, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea. Note que desde el capítulo 2, el capítulo 5 y ahora el capítulo 9, lo que estamos viendo es a la iglesia primera desarrollarse. Es muy importante que nosotros, cuando interpretemos la palabra, nos demos cuenta de textos que de alguna manera tienen que ver con la iglesia niña y textos que tienen que ver con la iglesia que está desarrollándose y textos que tienen que ver con la iglesia madura. Veamos cómo desarrollaba la iglesia. Y era edificada, dice. Pero mire cómo andaba. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. ¿Cuántos anhelan que el Espíritu Santo realmente tome el control de su vida? Ojalá que usted no sea de los cristianos automáticos, que a mí no me gustan. ¿Sabe usted cuáles son los cristianos automáticos? Ya se lo he dicho varias veces. Son los que cuando un predicador dice algo, levantan la mano. Ni siquiera ha terminado de decir el predicador lo que está diciendo y levantan la mano. Y a veces algunos son pillados. Porque uno dice algo precisamente para pillarlos. Pero tenemos nosotros que meditar realmente en lo que estamos haciendo y las decisiones que estamos tomando. Porque aquí notamos nosotros que la obra, y aquí como se explica, la fortaleza del Espíritu Santo que provocaba que la iglesia siguiera creciendo, no solamente en número, sino que en desarrollo espiritual, iba vinculado con temor. Ahora yo aquí me empiezo a encontrar con versos que ya no solamente están en el libro de los Hechos, que narra a la iglesia caminando, desarrollándose, sino que si nosotros caminamos y vemos las cartas de la novia, precisamente la revelación que se le fue dada al apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, nosotros empezamos a notar que ese tema del temor, esa experiencia del temor de Dios provocada por la sobrenaturalidad que respaldaba y hablaba de un Dios tremendo, de un Dios grande,
Porque déjeme decirle, hermano, que nosotros muy fácilmente abrimos la boca para decir que Dios es el creador del universo. Pero nuestra cabecita no logra entender lo que estamos diciendo porque sencillamente ni siquiera conocemos un punto. Si lo comparamos alrededor de todo lo que es el universo, usted sabe que el universo se sigue extendiendo. El universo se sigue creciendo. Y la palabra de Dios, cuando habla del Padre Creador, dice, aún las creaciones que están por crearse, porque de alguna forma el universo es vasto. Y si a eso añadimos que hay 7 universos, ¿se imagina usted si realmente nosotros sabemos lo que significa el Dios creador de los 7 universos? Sí lo podemos decir fácilmente. Pero creo que nuestra mente necesita realmente renovarse. Nuestra mente realmente necesita poder echar mano de la mente de Cristo. Nuestra mente necesita poder avanzar, y nuestro hermano apóstol nos comparte muchas veces haciendo ver que cuando nosotros seamos transformados, él nos dice, ¿qué va a pensar tu mente? Esa mente que es como la de, que va a ser totalmente como la de Cristo dentro de 1.000.000 de años. Esa mente va a evolucionar y va a evolucionar y va a evolucionar, porque de alguna manera, al estar nosotros insertados dentro de la naturaleza divina, nosotros mismos vamos a desarrollar mucho más de lo que nosotros creemos. Pero lo tremendo de esto es que dice que la iglesia andaba en temor. ¿Qué significará entonces andar en temor? Vayamos a las epístolas. Filipenses capítulo 2 y verso 2. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el verso 2. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De quién se tratará esto? ¿Será que usted tiene que estar temblando para cuidar su salvación? Sí, pero temblando, ¿por qué? ¿Temblando delante de quién? Quizá usted está temblando hoy por la situación económica. Yo no sé por qué está temblando usted. Hay gente que cuando ven las noticias de las 10, después de que llega del culto, a las 11 se acuesta temblando. Porque se enteró que a la vuelta de la esquina mataron a alguien. Y si no hubiera encendido la tele, seguramente no se hubiera dado cuenta. Bueno, hay que estar informados, pero lo cierto es que si eso te está trayendo temor, lo que estás abriendo es puerta, y la fuente de ese temor no es Dios. Porque el temor que estamos hablando, que dice acá, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, significa que usted y yo cada vez nos estamos dando cuenta de la tremenda gracia que nos fue otorgada, de saber que usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada, no tenemos que pagar absolutamente nada, porque ya Cristo lo hizo todo para que usted y yo hayamos obtenido salvación. Aleluya, gloria a Dios. Pero note que este temor tiene que ver no solamente con la salvación que nosotros hemos obtenido, y el cuidar la salvación está hablando de la experiencia diaria que en la vida cristiana usted y yo tenemos. Fíjese que estar reunidos acá es algo maravilloso, pero donde usted y yo tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblores afuera. Es frente a las decisiones y frente a las trampas y frente a las situaciones que el enemigo nos pone. Frente a todo eso es que usted y yo tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Porque déjeme decirle, hermano, que aún el poder estar atentos a voces extrañas
que puedan traer doctrinas falsas, que de alguna manera lo hagan a usted dudar de la salvación tal y como está revelada aquí en la palabra de Dios. Sin duda que va a hacer que usted no tenga temor muchas veces al estar oyendo muchas voces y le puedan afectar su propia mente, su propia alma y traerle a usted problemas. Pero el apóstol Pablo también en 2 Corintios, capítulo 5, dice lo siguiente. Y estamos avanzando. Yo sé que el tiempo se me está yendo, pero quisiera avanzar. Ojalá que usted, hermano, esté entendiendo lo que queremos trasladar, que no vayamos tan rápido. 2 Corintios capítulo 5. Usted dice amén. ¿Sí me está siguiendo? Gloria a Dios. Dice así. Verso 11. Por tanto, conociendo el temor de Dios. Pablo conocía el temor de Dios. Persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Está hablando de una vida que está reflejando fielmente por el temor de Dios que Pablo conoce en su corazón. La palabra. Él pudiera saber que el Dios que lo podía conocer desnudo, el Dios que podía escudriñar sus intenciones, el Dios que podía conocer exactamente tus motivaciones, Pablo dice que le era manifiesto, porque el temor de Dios era el motor que hacía que el apóstol Pablo realmente día a día cambiara, día a día se transformara, día a día permitiera que la regeneración del espíritu fuera una realidad, pero no solamente era manifiesto a Dios, sino que dice que era manifiesto a las conciencias de sus hermanos. ¿Será que hay aquí hermanos cuya conciencia ha sido dañada por ti? ¿O será que tu conciencia ha sido dañada por un hermano más maduro que tú? Seguramente es porque no hay temor de Dios. En la medida que el Espíritu Santo anhela que nosotros la podamos tener. Capítulo 7 de 2 Corintios. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando. Oiga, ¿para qué sirve el temor? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. ¿Usted quiere ser santo, hermano? Yo sé que usted anhela ser santo, pero el temor de Dios que va a venir sobre su vida, en la medida que usted permita que el obrar ahora del Espíritu Santo sacuda su vida, en esa medida ese temor de Dios va a perfeccionar la santidad. Pero yo quiero caminar un poquito más rápido y quisiera llevarlo allá a 1 Timoteo. Quizá este es uno de los versos que más me impresiona. Y me impresiona porque el apóstol Pablo lo pone, 1 Timoteo, capítulo 5, y verso 20. Y quiero decirle que esta es una práctica que nosotros no hacemos. Capítulo 5 de 1 Timoteo y verso 20 dice: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. ¿Usted tiene subrayado ese verso? ¿O es de los cristianos que solo subrayan las promesas? ¿Cómo se sentiría usted? Lo tuviéramos que pasar aquí. Después, mire, el original lo que dice es que usted sea un pecador
convicto. Eso es lo que dice. Y después de haberlo reprendido de acuerdo a lo que dice la Escritura, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si no te hace caso, si no cambia, toma 2 o 3 testigos. Segundo paso. Pero si el tal no hace caso, estoy citando palabra de Dios, tenlo como un gentil y díselo a todos. Cuando yo veo este verso, hermano, y por otro lado veo que el Espíritu Santo está levantando ministros llenos del Espíritu Santo que van a tener que tener misericordia, me pongo a pensar que la misericordia, el equilibrio que tiene, es llamar al pecado pecado. Por eso sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece y abomina el pecado. Ahora aquí se va a poner seria la cosa. Despierte usted que estaba dormido. ¿Sabe por qué? Porque seguramente en esta congregación hay gente que está en pecado. Y que se le ha reprendido. Y no cambia. ¿Por qué será que no sobreviene temor? Y no estoy citando mis palabras ni mis pensamientos. Yo se lo vuelvo a leer. Primera de Timoteo. Ese sí búsquelo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5 y verso 20. Y quizá usted va a decir, el hermano Sergio se volvió legalista. Si ser legalista es leer la palabra de Dios literal y dejar que el Espíritu Santo de Dios la interprete para su corazón, pues yo soy legalista. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos. Note, continúan. Se ha estado hablando con ellos, se ha estado aconsejándoles. Pero si continúan, dice, repréndelos en presencia de todos. Pero lo que me interesa es lo demás. Para que los demás, usted y yo, tengamos temor. ¿Pero temor de qué? De pecar. ¿Sabe cuál es el tremendo problema, mis hermanos? Si usted y yo nos ponemos sinceros, es que pecamos y se nos resbala. Y nos justificamos. Y muchas veces mantenemos el pecado oculto. ¿Y por qué es eso, mis hermanos? Porque todavía no ha sobrevenido temor ante el Dios Todopoderoso que está escudriñando nuestro corazón. ¿Por qué será que usted tiene temor cuando lo descubre el diácono? En un lugar mero raro. ¿Por qué será que usted se siente nervioso y avergonzado cuando lo encuentran en un restaurante con un agua de marca de las que usted ya sabe? Son cafecitas. ¿Y por qué no sobreviene temor ante aquel que desde antes de que usted decidiera tomar aquello, lo estaba viendo y lo estaba redarguyendo? Porque el Espíritu Santo nos redarguye. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay hermanos en adulterio, con privilegio. Y no nos toca a los hombres, más que en los parámetros que la Escritura nos pone, reprenderlos.
Pero si están en pecado y con privilegio, hermano, habrá temor. ¿No será que lo que viene, hermano, va a provocar realmente que al partir el pan haya tratos severos en el cuerpo? Y aún esos tratos, dice la palabra de Dios, que es por misericordia. Usted recuerda, y yo con eso voy terminando, el caso de aquel varón en una iglesia de las más carismáticas, en el término bíblico, en la iglesia donde se movían los dones a profusión, en la iglesia donde tuvieron que normar los dones. A veces nosotros tenemos que motivar un poco el ambiente para aquella profecía. A veces pasa, ¿no? Ahí, hermano, había que pararlos. Y no solamente había profecía, había discernimiento de espíritus. Los 9 dones se manifestaban. Y hubo que regularlos. Sin embargo, en esa iglesia, la de Corinto, nosotros nos encontramos con que había un varón con la mujer de su padre. Y lo que el apóstol le dijo a los líderes de esa iglesia fue un juicio tremendo. El tal se entregaba a Satanás. Pero ese trato, usted nota, en 2 Corintios, fue para salvación. Porque el trato tan tremendo que hubo sobre ese hombre, sobre ese hermano en Cristo, en 2 Corintios, que es el último verso que voy a leer, capítulo 7, mire lo que produjo en el tal, en la iglesia. 2 Corintios, dice en el verso 11, porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esto. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor. El pecado de un solo hombre provocó en toda una congregación temor a Dios. Qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Yo creo que vienen tratos fuertes para aquel que no tenga temor de Dios. Y es que el temor de Dios no es religiosidad. El temor de Dios no es asistencia a la iglesia. Y sobrevino temor a toda persona cuando vieron delante de ellos la manifestación del poder de Dios. Usted y yo estamos a las puertas de eso. Es tiempo de limpiar la casa. Es tiempo de pedir perdón. No solamente a Dios, sino a los que hemos ofendido. Es tiempo de dejar que se resbale el pecado. Es tiempo ya de no justificarnos. Es tiempo ya de que vengamos delante de Dios. Y en esto todos estamos igual. Para que se haga realidad la comunión verdadera. Para que en el partimiento del pan haya bendición. Usted sabe que el partimiento del pan puede provocar 3 cosas positivas o 3 cosas negativas. El partimiento del pan, si usted y yo nos juzgamos a nosotros mismos, dice la palabra,
puede provocar en ti fortaleza y no debilidad, salud y no enfermedad, vida y no muerte. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Ese temor a Dios es reverenciar su nombre. De uno se dice en la palabra que por su temor reverente fue oído. Tú y yo hoy debemos, más que levantar nuestras manos, debemos recapacitar y reflexionar en este momento delante de Dios. Porque si no hay temor en nuestro corazón, nuestra vida está propensa a tratos fuertes de Dios. Y esos tratos son por misericordia. Yo quiero abrir en esta noche la oportunidad para aquellos que todavía no tienen absolutamente nada de temor de Dios, porque todavía no le han conocido, porque todavía no saben quién es. Aquellos que no le conocen y que en esta noche anhelan poder aprender en su vida a referenciar con todo su corazón al Dios único y verdadero. Y que el Señor quiere salvar en esta noche hoy, que pase. Si hay alguna persona acá, que pase. Porque el Señor siempre salva. El Señor siempre quiere rescatar. Pero si esta palabra es más para el pueblo de Dios, ¿quieres pasar tú al frente? Si te sientes redargüido por el Espíritu Santo de Dios y quieres venir aquí al altar, quizá a reconciliar, quizá a pedirle perdón a Dios, ven. Es mejor avergonzar la carne hoy que alejarnos de Él cuando Él se manifieste, avergonzados. Es mejor que hoy tú abras tu alma y tu corazón delante del Dios de la gloria, y que Él, a través del toque del Espíritu a tu vida, provoque en ti temor. El temor del Dios, ese Dios maravilloso que ha ofrecido que tu vida está en sus manos, que ha ofrecido que la obra que empezó la va a perfeccionar. Ven hoy, el temor de Dios a tu vida puede provocar gozo, antes que el temor de las plagas que alcanzarán a aquellos que no limpien sus vestiduras. Ese temor que va a provocar muerte, ese temor que va a traer juicio, ese temor que ya no es de Dios. Tú que estás ahí en tu lugar, si anhelas que el Señor descubra en tu corazón temor a Él, ponte de pie. Todos los que estamos aquí necesitamos ministración. No hay ni uno solo que no necesite clamar delante del Dios de la gloria.
No hay ni uno solo que pueda decir que el temor a Dios es completo. Yo en el nombre de Jesús quiero ministrar a tu alma. En el nombre de Jesús quiero echar fuera todo temor ajeno. Todo temor que no es de Dios. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús ahora. Toma tu autoridad contra todo temor terrenal. Contra todo temor provocado por el enemigo para tu alma, porque una vez te tuvo esclavo por temor a la muerte. Pero aquel que arrebató las llaves al diablo y que vino a la tierra precisamente para libertarnos de ese temor a la muerte, ese te puede dar hoy la autoridad para echar fuera ese temor. Pero recibe para tu corazón visitación del cielo, del Dios Todopoderoso, que se va a mostrar a tu vida con señales, con prodigios, con milagros, que te van a hacer decir como aquellos discípulos: ¿quién es este? Que aún el mar, las potestades y todos los enemigos le responden. Recibe en el nombre de Jesús temor de Dios sobre tu vida. Recibe en el nombre de Jesús temor de Dios que va a perfeccionar la santidad en ti. Recibe en el nombre de Jesús ministración para tu alma. Todavía, dice Hebreos, no hemos batallado hasta la sangre contra el pecado. El temor de Dios va a hacer que la próxima vez que tú quieras pecar, ese temor de Dios que se apodera de tu alma, ese temor de Dios que se apodera de tu ser, no te va a permitir pecar. Porque algunos, dice la palabra, sus pecados van delante de ellos para perdición, mas otros el pecado los quiere alcanzar. El temor de Dios nos va a apartar para Él. El temor a Él nos va a preparar para su venida. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe para tu alma la administración del Espíritu Santo de Dios en esta noche. En el nombre de Jesús. Aleluya.